¿Qué pasaría si te dijera que es un coche de serie de 1964? Chevrolet Malibu con 327 pulgadas cúbicas. Suscríbete y activa la campana para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo. El bloque pequeño estaba venciendo al músculo del bloque grande. Coches que tenían el doble de cilindrada y 100 caballos más. No en el papel, no. Suscríbete porque lo mejor aún está por venir. Sin pruebas de revistas. En la calle donde importaba. Dejando 426 Hemis y 454 grandes bloques, preguntándose qué acaba de pasar. Suscríbete y forma parte de esta comunidad de amantes del motor. Imagínate esto, es un lugar húmedo. Sábado por la noche en Detroit, 1968. Suscríbete para conocer secretos que casi nadie cuenta. Telegraph Road está bordeada por las calles habituales. Sospechosos. Un Plymouth azul medianoche de 1968. Roadrunner con un Hemi 426. Un Hugger. Camaro SS 396 naranja. Un GTO triple negro. Suscríbete para descubrir más historias increíbles como esta. Con el paquete Ram Airtress. Estos son máquinas serias. Clasificación de fábrica 425, 375 y 366 caballos de fuerza, respectivamente. Entonces aparece este Malibu color burdeos del año 1964. Pintura descolorida, ruedas de acero de serie con perro, tapacubos de plato. El tipo de coche que tienes. El agente de seguros conduce. El gran bloque. Los chicos se ríen. Están a punto de aprender algo sobre física que los ingenieros de Detroit tampoco lo sabían. O no quería que lo supieras. Este es el historia de cómo un mecánico de Detroit llamado Eddie Schumann descubrió algo que... Fábricas perdidas. Esa calle ganadora. Las carreras no se trataban de potencia máxima, ni velocidades de trampa de un cuarto de milla. Se trataba de algo llamado inercia rotacional. Y, una vez que lo entendiste, pudiste hacer una recolector de comestibles de 295 caballos de fuerza. Coches avergonzados con nombres exóticos y etiquetas de precios que podrían comprar una casa. Y, para entender por qué el Malibu de Eddie era especial, necesitamos viajar al año 1964. Las guerras de los muscle cars apenas se estaban calentando. Pontiac había empezado con el paquete GTO. Incluye un gran motor de 389 cc, motor de pulgadas en una carrocería Tempest de tamaño mediano, y de repente tienes una fábrica caliente. Varilla fue brillante. Ford respondió con el Fairlane Thunderbolt. Chrysler estaba desarrollando el 426 Hemi. Todos estaban siguiendo la misma fórmula. Más grande, motores, más cubos, mayor potencia. Calificaciones. La entrada del ingeniero Chevrolet fue más conservador. El Chevelle Malibu SS viene con un bloque pequeño de 327 pulgadas cúbicas, con una potencia nominal de 300 caballos con el motor L74. Versión o 365 caballos si pagaste. Para el raro el 76 con su elevador sólido. Leva y compresión 11.1. La mayoría de los compradores fui con la base 283 o el nivel medio. 327. Eran confiables, suaves y relativamente asequible. Nadie estaba poniéndolos en las portadas de revistas. La prensa automotriz estaba obsesionada con tiempos de cuarto de milla y velocidades de trampa. Cada mes, Hot Rod y Carcraft, tiroteos en pistas de carreras publicadas. 1964. GTO con configuración de triple potencia y la transmisión de 4 velocidades podría recorrer el cuarto de milla en 1405 segundos a 98 Mach. El Malibu SS con el 327 era un segundo más lento. Trampas en 93 Menpike. Caso cerrado, ¿cierto? Y luego, pero aquí es donde se pone interesante. Y Eddie Schumann no era un nombre famoso.
Dirigía un barco de 2 bahías. Garaje en 8 Mile Road, haciendo puestas a punto y trabajos de frenos para gente trabajadora. Pero Eddie entendía algo que la mayoría de los aficionados a los hot rods no lo hizo. Había pasado 3 años en Packard antes de su quiebra, trabajando en su laboratorio de motores experimentales. Él había visto cosas. En concreto, había visto cómo los ingenieros de Packard equilibraron sus motores de 8 cilindros en línea para mayor suavidad. El principio era simple, pero las implicaciones fueron profundas. Cada componente giratorio en su transmisión tiene masa. El cigüeñal, el volante, el conjunto del embrague, el eje de transmisión, incluso los discos de freno y las ruedas. Cuando aceleras, no solo te mueves, el peso del coche hacia adelante también está girando todas estas partes. Cuanto más pesado están y cuanto más lejos esté ese peso, se sienta desde el centro de rotación. Se necesita más energía para acelerarlos. Fui a pensar en un patinador sobre hielo haciendo un giro. Brazos extendidos, giran lentamente. Aprieta los brazos y girarán más rápido, con la misma energía. Eso es conservación del momento angular. Y se aplica a cada parte de tu transmisión. Los ingenieros de fábrica lo sabían, por supuesto, pero tenían diferentes prioridades. Calidad de ralentí suave, durabilidad superior, cientos de miles de millas, costos de fabricación, ruido, vibración y estándares de dureza. El volante de inercia en Unstreet 396 Big Block pesaba 38 libras. Necesitaba esa masa para suavizar el pulsos de combustión de esos masivos. Cilindros de 4094 pulgadas de diámetro. El eje de transmisión era un tubo de acero de pared gruesa y resistente, suficiente para manejar 500 libra-pie de torque, con un margen de seguridad. El diferencial contenía una sección central de hierro pesado, con marches 3.3, 1 para conducción en carretera. Nettie miró toda esta masa y vio oportunidad. Y su cliente, un local electricista llamado Tony Ferraro, trajo su Malibu 1964 para un embrague. Reemplazo. Era un auto sencillo, 327 con el L70 y 4 de 300 caballos, Muni en 20, 4 velocidades, marchas traseras de 3, 36, diferencial, F7014, neumáticos de lona. Tony mencionó que había estado fumarse en Woodward Avenue, carreras de semáforos. Incluso con una velocidad perfecta, lanzamientos, coches, con menos potencia, fueron alejándose en los primeros 100 pies. Y Nettie puso el coche en su elevador y empecé a medir. El volante de serie pesaba 32 libras, la placa de presión y el disco de embrague agregó otras 18 libras. El eje de transmisión de acero inclinó la balanza con 24 libras. Los tambores de freno, recuerda, esto es 1964, así que los tambores estaban por todos lados. 22 libras cada una en la parte trasera. Las ruedas de acero, con esos tapacubos de pobreza de 25 libras cada uno. Y luego Eddie hizo algunos cálculos. Cuando pisas el acelerador a fondo desde una velocidad de 20, Mike Roll acelerando a 60 miembros. En segunda marcha, el motor avanza a velocidades de alrededor de 2.500 a 4.500 revoluciones por minuto con el 36 engranajes traseros y el 1.52.1 de Muni. Segunda relación de transmisión. Eso significa que la transmisión, el eje gira de 290 a 870 revoluciones por minuto. Las ruedas traseras pasan de 170 a 510 revoluciones por minuto cuando... Listo. Ahora, aquí es donde entra la física. Hermosa. La energía necesaria para girar
Algo arriba es proporcional a su cuesta. Momento de inercia por el cuadrado de el cambio de velocidad angular. Duplica la cambio de velocidad de rotación. Se cuadruplica el requerimiento energético. Pero aquí está el pateador. El momento de inercia aumenta con Summers. El cuadrado del radio. Mover peso. El doble de lejos del centro. Se tarda 4 veces más energía para girar. Nettie sacó su regla de cálculo. Déjame poner eso en perspectiva. Una regla de cálculo en 1968. Era como llevar una calculadora. Antes de que existieran las calculadoras. Analógico puro. Computación con escalas logarítmicas. Las transmisiones de serie tenían una masa giratoria. Peso equivalente total. Lo que los ingenieros llamamos efecto de masa rotacional de aproximadamente 280 libras en las ruedas. Eso, además de el peso en vacío del automóvil, es de 3.200 libras. Nantronet. ¿Pero qué pasaría si pudieras cortar eso a la mitad? Nentonetti tenía conexiones. De sus días en Packard, sabía que maquinista que podía tornear un tocho, volante de aluminio en su torno. Aluminio tiene 1/3 de la densidad del acero. En lugar de 32 libras, Eddie marcó un volante de 11 libras, con la masa concentrada cerca del problema. El embrague y el plato de presión. La asamblea recibió el mismo tratamiento. Embrague orgánico con placa de presión de aluminio. Material en lugar del pesado metal. Compuestos. Resortes más ligeros calibrados. Para la masa giratoria reducida. Total. Peso. 8 libras en lugar de 18. NIN desconocido. El eje de transmisión era más complicado. Eddie necesitaba fuerza, pero también necesitaba perder peso. La solución vino de una fuente inesperada. Un amigo que trabajaba en la planta de Ford, en Dearborn, mencionada. Estaban experimentando con paredes delgadas, tubos Dom, para su programa NASCAR. Dom Overmandrel creó un tubo con espesor de pared consistente y superior fuerza. Eddie consiguió una pieza que la tenía, equilibrado y equipado con peso ligero, yemas forjadas. El nuevo eje de transmisión pesaba 14 libras, pero en realidad era más fuerte. Cale Stock. Nend. Entonces, ¿qué era lo que realmente estaba saliendo mal con pensamiento convencional? De Detroit. Los ingenieros estaban construyendo para la potencia máxima y velocidad máxima. Sus bucles de prueba incluye acelerador completamente abierto que funciona desde mapa solar de 0 a 100. Sus dinamómetros. Potencia medida en estado estacionario a plena potencia. Acelerador. Pero las carreras callejeras reales, las batallas de semáforo a semáforo que, en realidad, ocurría cada fin de semana. Diferente. Se trataba de algo transitorio. Respuesta. ¿Qué tan rápido podría su motor acelerar? ¿Qué tan rápido podría soltar el trona? Embrague. Pisar el acelerador a fondo y llegar a la siguiente marcha. ¿Y la transformación? Ocurrió durante un fin de semana. Eddie trabajó solo. No quería que se corriera la voz, hasta que entendió lo que estaba tratando. El volante de aluminio se puso en marcha. Primero, tuvo que ajustar el embrague, punto de compromiso, y jugar con el mezcla de ralentí. El motor respondió así, mucho más rápido ahora que el stock. La calibración del carburador era demasiado rica. Se requiere eje de transmisión liviano nuevo, urgence y equilibrio cuidadoso. Incluso, encontré un juego de tambores de freno de aluminio de un Buick Skylark de aluminio abandonado. Experimento de frenado, ahorrando 8 libras por esquina. En la parte trasera, autachín holandés. El lunes por la mañana, Tony recogió su Malibu. Se veía exactamente igual. Sonaba igual al ralentí. Quizás un poco más irregular. El sonido del escape no había cambiado.
todavía corriendo el stock, colectores y silenciadores. Pero cuando Tony solté el embrague a 2000 revoluciones por minuto, la diferencia fue impactante y el motor aceleró hasta la línea roja como una motocicleta. Los neumáticos se soltaron al instante, no por abrumador, pero de cómo. El motor aceleró violentamente. Segundo, la marcha era la misma historia. El tacómetro, la aguja se movía como si tuviera resorte. Tony tuvo que volver a aprender por completo su turno. Puntos, porque el motor llegó a 5500 RPM, mucho más rápidas que antes. Déjame explicarte lo que estaba pasando en términos de ingeniería. El motor giratorio del 327, conjunto, pistones, bielas, cigüeñal, tenía un momento de inercia de aproximadamente 0,35 lbft2. El volante de serie añadió otros 2,8 lbft2. Al reducir el peso del volante a 11 libras y concentrándolo cerca del centro, Eddie redujo su aportación al 0,4 lbft2. Esto supone una reducción del 75% en el volante de inercia. Solo por inercia. Dan Chent. Pero lo real, la magia ocurrió río abajo. El embrague, los conjuntos de peso reducidos significaron menos energía absorbida durante el compromiso. Un eje de transmisión más ligero significaba menos potencia, perdido por la aceleración. La parte trasera de aluminio. Los tambores redujeron el peso no suspendido, mejorando tanto la aceleración como el manejo. Los componentes trabajaron en conjunto, creando un efecto compuesto. Y las matemáticas fueron brutales para los chicos del bloque grande. El 426 Hemi alcanzó su potencia máxima a 5000 revoluciones por minuto, 425 caballos de fuerza según Chrysler, aunque todos sabían que eso era conservador. Pero ese Hemi tenía 35 libras, volante de inercia, un embrague enorme para manejar 490 lbpi de torque y un eje de transmisión, lo suficientemente grueso para usarlo como apilamiento de pares. Su equivalente de masa rotatoria era más de 400 libras. Teeter Chant. Y en una carrera de volteo, de 20 a 60,000 pochados. El pan, mantequilla de carreras callejeras, Eddie's Malibu. Tenía una relación potencia-peso efectiva. Ventaja, no en el papel, sino en la realidad. Mundo donde ocurrió la aceleración. Segundos, no minutos. El 327 solo hizo 295 caballos de fuerza a 5200 revoluciones por minuto, pero podría alcanzar ese pico casi 2 veces más rápido que el Hemi podría alcanzar su propio NARN. El Gran Premio de Semáforo en Woodward Avenue se convirtió en el terreno de caza de Tony. Él había navegar en el carril derecho, mirando completamente de serie. Cuando me detuve a su lado, Tony me miró fijamente, con estudiado desinterés. La luz se volvería verde. Para cuando el conjunto giratorio masivo del bloque obtuvo, girando, Tony ya estaba cambiando en tercer lugar, cuando empezó a correr la voz. La gente pensaba que Tony tenía un motor construido, óxido nitroso oculto, cambios de marcha, algo. Eddie empezó a recibir visitas en su tienda. Chicos con efectivo que quieren lo mismo. Tratamiento. Eddie era selectivo. Él no estaba interesado en crear otro moda. Quería demostrar un punto sobre comentarias, ingeniería. La segunda construcción fue más extrema. El hijo del concesionario local de Pontiac tenía un 1965 Tempestad con la base 326, un perro de un motor que genera 250 caballos de fuerza en su mejor momento. Eddie se dedicó al aluminio billet. Todo. El volante bajó a 8 NB.
encontró un prototipo de fibra de carbono, eje de transmisión de un contratista aeroespacial, N. Warren. 7 libras por algo calificado, IDAS, para soportar 400 libra-pie. Ruedas de magnesio, de un catálogo de Halibrand, 13 libras cada uno, desecho. La transformación fue aún más dramático. La tempestad 326 comenzó, venciendo a 389 GTO, no en la pista de carreras. En un cuarto de milla completo, el GTO. Finalmente lo recuperaré, pero de 20 a 70, o más, a través de los engranajes donde se desarrollan las carreras reales. Sucedió. El ligero Tempest fue intocable. Cuando Nanetti lo documentó todo. Lecturas de temperatura de el embrague, mediciones de G-force utilizando un acelerómetro excedente de aeronave. Incluso, convencí a un amigo de GM en Milford, campo de pruebas para colar el Malibu, su banco de potencia de chasis. Los resultados fueron fascinante. Mentira del estado estacionario. El Malibu generó 271 caballos de fuerza en el ruedas. Más o menos lo que esperarías, con un 15% pérdida de transmisión desde una potencia de 300 caballos. Pero en las pruebas transitorias, de repente, aplicaciones de aceleración que imitan la realidad. Conducción. La entrega de potencia efectiva, aumentado en un 35%. El motor podría acelerar de 2.000 a 5.000 revoluciones por minuto en 3 segundos. Un Malibu de serie tardó 1 segundos. Un 396 SS tardó 4 segundos. Danton. Esto es lo que pasa con la física. No le importa tu lealtad a la marca, o lo que dicen las portadas de las revistas. Rotacional. La inercia es una ley, no una sugerencia. Cada libra de masa giratoria que eliminas tiene el mismo efecto que añadir caballos de fuerza, pero solo durante aceleración. Es potencia libre que no estresa tu motor, no. Requiere gasolina premium, no anula su garantía. Las fábricas no eran estúpidas, sabían de la masa rotatoria. Ferrari y Porsche había estado usando neumáticos ligeros, volantes de inercia y ruedas de magnesio para años. Pero los fabricantes estadounidenses tenían diferentes prioridades. Estaban vendiendo a los clientes que querían comodidad